San Benito, como bien mencionábamos, se puso de moda entre la gente y hay muchos rituales. Lo has visto, creo que debes conocer un poco el tema. ¿Qué pensás? ¿Qué podrías decir por ahí un poco para arrancar esta charla acerca de esta situación de que San Benito se termina convirtiendo la cruz de San Benito en una especie de amuleto y deja de ser cruz? Bueno, yo de hecho tengo el anillo puesto. Cuando me recibí, mi vieja me lo regaló y a cada uno de los hermanos o nuestras parejas que se han recibido también. Tengo en casa, hoy voy a sacar las llaves y estaba ahí, me acordé que lo tenía, lo vi hablando, pensando en este tema, lo vi ahí, me acordé. Y además es común, ¿no? A veces te regalan algún llavero. Ahora está muy de moda, de todos lados te meten a San Benito. O en la casa, la bendición de la casa te regalan también, ¿no? El escudo. El escudo es protección. El escudo es la cruz, ¿no? Que tiene la cruz que tiene el escudo. Es protección, y la protección viene de la mano de la bendición, decir bien. Hace un tiempo acá mismo habíamos charlado sobre este tema, el tema de la bendición. Yo la pondría en sintonía con lo que conversábamos aquella vez. La bendición bendición significa decir bien, es desear bien, ¿no? Decir algo. Y la bendición de Dios tiene esta idea, que Dios nos bendice, es decir, Dios nos dice lo bueno. La palabra como lo que llama la palabra performativa, digamos, no es una palabra dicha en vacío, sino que la palabra performativa es la palabra que transforma la realidad. Es el discurso puesto en sintonía con la transformación de la realidad. La palabra que dice lo que hace. No es una palabra vacía, ¿no? Y que el valor de la palabra es tan poco importante. Es la palabra que dice lo que hace, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en la fe, lo vemos en los sacramentos, ¿no? En la fórmula sacramental siempre decimos no es eficaz porque hace lo que dice que hace. Yo te bautizo, es porque queda bautizado, ¿no? Esa palabra es performativa, hace lo mismo pasa con la bendición. Y la bendición es justamente esto, es una protección extra, entra en el camino de los sacramentales, por eso tiene tanto que ver con los sacramentos. Entra en la línea de los sacramentales. Y la cruz de San Benito tiene esta misma dinámica. Lo que pasa es que se la ha asociado siempre a... por eso tiene que ver con el tema de la bendición, porque si se quiere frente a la bendición, el opuesto sería la maldición. Claro. Que es justamente aquella que cae sobre la persona y que desea el mal. Porque si uno piensa en la bendición, ¿puede tener una contracara, una parte mala a la bendición? Bueno, la frase que me habían puesto cuando subieron el audio, creo que es esa. Con la bendición siempre se gana. Porque muchas veces pensamos esta idea que viene sobre todo de los medios de comunicación o viene de la literatura, de que Dios y el diablo compiten, ¿no? Entonces ponemos a Dios y el diablo en la misma línea. Bueno, eso no es posible. Dios no puede competir contra el diablo porque Dios no tiene competencia. El diablo es criatura, es un ser creado, no como diablo, ¿no? Dios no lo crea como su antípoda, sino que lo crea como Dios vio que toda la creación era buena, es buena que la creación exista, y dentro de la creación apareció alguien que le dijo, me cansaste, voy a hacer la mía, ¿no? Se corta y hace la suya, y se opone al plan de Dios. Por eso la maldición que te pueda desear el maldito, el diablo, los espíritus, etcétera, etcétera, no tienen chance contra la bendición. Ahora, ¿tienen fuerza? Sí, por supuesto, una cosa no significa la otra, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, con estas cuestiones espiritistas, con toda esta movida, no porque no sea cierto, sino porque hay que tomarlo como lo que es, no hay que darle más lugar. Muchas veces le damos mucho lugar a la cuestión ritualista, espiritualista, espiritista. Le damos más lugar del que debería tener. Claro, pues si vos compraste una cruz, ¿no? También una de las cosas que ocurre, te cuento un caso, pasó en la vida, digamos. Compraste una cruz, te dicen tenés que ir a bendecirla el día de San Benito, a la abadía de San Benito, con el cura de San Benito, que el cura de San Benito rota como todos los sacerdotes, digamos, no es el cura de San Benito. Y si no pasa eso, para que a la gente le quede por ahí más claro en criollo, la cruz no es mala por sí, digamos, tiene origen santo. Y puede ser bendecida por cualquier sacerdote, no hace falta que la bendiga el cura de la abadía de San Benito el día de San Benito, no. Bueno, hay varias cuestiones, rápido. Por un lado, el tema del objeto. Es importante que distingamos el temita del objeto. ¿Por qué digo esto? Porque el objeto, una cosa son los sacramentos, que son los 7 sacramentos y demás, y otra cosa son los sacramentales, esto que decíamos recién.
el objeto, como vos decías, la cruz, en sí mismo es una cruz, es un objeto, un anillo. Yo, por ejemplo, acá tengo el anillo con la cruz. Es un anillo como objeto. Lo que pasa es que refiere a otra realidad que en este caso está otorgada de sentido por medio de la fe, en la cual yo considero que tengo una bendición extra. Por eso lo hago bendecir, el objeto. Pero no porque el objeto a partir de ahora, porque a veces me parece que persiste esto un poco también de la literatura, de que el objeto es mágico. Entonces tengo que conseguir el Santo Grial porque el objeto es mágico. Tengo que conseguir la cruz perdida porque esa cruz es mágica, o el anillo me apareció, o la medalla milagrosa. A veces pasa un poco esto. La medalla en sí mismo no es un objeto divino. Lo cargo de cierta divinidad, en todo caso, lo cargo de cierta connotación sacramental. Por eso no es un sacramento, sino que es un sacramental, porque refiere a esta otra realidad. Pero el objeto en sí mismo no otorga poderes. Es importante Bien. Esto por un lado. Y segundo, bueno, pasa con el agua bendita, con los rosarios, bueno, con los sacramentales más comunes, más habituales. Y con respecto a esto, cómo hacerlo bendecir, dónde y demás, bueno, va con la línea de lo que decíamos recién. Cuando uno tiene un objeto al cual lo carga de sacramentalidad, como puede ser una crucecita que llevamos colgada o lo que fuere, no hay que darle, me parece importante esto, no hay que darle a todo este tipo de objetos o de cuestiones religiosas más lugar del que tienen. ¿En qué sentido? En que a veces los ritualismos que le ponemos a las cuestiones religiosas terminan atentando contra el mismo objeto final por el cual fue pensado. Si yo no hago bendecir esta cruz con este cura en este lugar, es decir, si no cumplo con todo este legalismo que me exige, bueno, va a fracasar rotundamente. No, porque ¿por qué? Porque el objetivo final, por eso digo que se puede cumplir igual, porque el objetivo final tiene que ver con Dios. Y si bien Dios supone estas instancias mediadas de ritual y de formas específicas y demás, no se ata a la institución o no se ata a ese legalismo. Eso es importante, no, si no cumplís Dios no te bendice, ¿no? Esto pasa también mucho en las cuestiones de brujería. Uno escucha y dice, bueno, no, la bruja me mandó a que haga tal y tal cosa. ¿No lo cumpliste? Agárrate porque se te viene. Se te viene encima, ¿no? Te agarran los espíritus y te matan. Bueno, pero pará, o sea, una cosa es que haya que cumplir con ciertas cuestiones. No quiero decir que hay que abolir por completo. Lo que estoy diciendo es que no te puede atar, que ese ritualismo, que ese legalismo, no te puede atar. No hay que olvidarse que Jesús toda su vida pelea contra estos legalismos religiosos. Jesús se pelea con los fariseos por esta cuestión, por la cuestión legalista de la religión, por hacer de la religión un montón de preceptos y normas que había que cumplir sí o sí. Bueno, Jesús le dice, basta con todo esto. Por ejemplo, la discusión del Shabbat, va en esta línea, es decir, bueno, ¿el sábado existe para el hombre o el hombre para el sábado? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Qué situación se está dando? Bueno. Me resonaba ahora que hablabas, Agustín, la frase de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y pensaba que muchas veces, de acuerdo a lo que vos decías, pareciera que el objeto se come al sujeto de fondo, que es lo que es realmente importa. ¿Por qué pensás que pasa eso de que la gente se aferra tanto al objeto en sí mismo? Bueno, los objetos tienen algo, esto es importante para ver sacramentos, por ejemplo. Cuando explico sacramentos le dedico mucho tiempo a explicar esto. Porque los seres humanos tenemos una forma de pensar simbólica. Es decir, los seres humanos pensamos por medio de símbolos. Yo voy a cruzar la calle y está la luz en rojo, no cruzo. Un ser humano que no sepa lo que es un semáforo dice, qué estúpido, ¿qué hace ahí parado? Claro. Porque la luz roja no es no cruce. Yo he cargado de sentido, la sociedad ha cargado de sentido esa luz roja que significa no cruce. Los seres humanos, ¿a dónde apunto con esto? Los seres humanos somos seres simbólicos, es decir, somos seres materiales. O más bien, necesitamos de esta materialidad. Y somos muy apegados a los símbolos. De hecho, el vocabulario, por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es pensamiento simbólico. Ninguna de todas estas palabras que estoy refiriendo ahora, o los conceptos que estoy tratando de explicar, están acá presentes. Excepto mi anillo, todo lo más que estoy diciendo no está acá presente. Sin embargo, estábamos tratando de hacer un esfuerzo de entender lo que este pibe está tratando de decir. Es decir, estamos tratando de comprender todos esos conceptos porque es realidad simbólica. El ser humano piensa simbólicamente. Y en ese sentido, los seres humanos somos muy apegados a los objetos, a lo material.
Si bien no hay que dejarse ganar por el objeto y el ser humano no tiene que vivir para, en ese caso, en lo del César que es César, está justamente el gran otro enemigo es el dinero. Entonces, si el ser humano existe para el dinero o el dinero es un medio que el ser humano va a disponer. Bueno, como entendamos estas relaciones, como resolvemos lo material. Ahora, es verdad que lo material es muy importante. ¿Qué quiero decir? Lo que decía antes, la cruz, que puedo llegar colgada, o el anillo de San Benito, con la cruz de San Benito, no son la realidad absoluta. Si la cadenita la pierdo, no significa que Dios me deja de querer. Si tengo una imagen de la Virgen y se me cae y se me rompe, no significa que la Virgen no me acompaña más. O que yo rece, gran tema de las imágenes, que yo me pare frente a la imagen de San Ramón y me persigne. No significa que yo estoy adorando a esa cantidad de kilos de yeso con colores y formas y le estoy rezando cual tótem. Porque hay otras civilizaciones a lo largo de la historia que sí han identificado lo material a su Dios. Y perder la instancia material es perder a Dios, perder a su Dios. Pienso en los tótems, pienso en otras culturas, que la estatua era el Dios. Si vos robás la estatua, no me estás robando a Dios, no me quedé sin Dios. Porque la estatua, el objeto en este caso, es un medio, es un sacramental, es un medio por el cual yo refiero a otra realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. El objeto en sí mismo es un objeto, se puede perder, se puede romper, le puede pasar un montón de cosas. El anillo se me puede romper, no significa que San Benito me deja de proteger. Bueno, lo mismo pasa con los rosarios cuando se rompe la cruz, que te dicen, la Virgen me salvó de algo. Y se sienten desprotegidos. Bueno, no podría Gran decir temor que ese. no podría decir que no, cada pero uno le da la después se siente desprotegido el otro. Pero bueno. Claro, es importante, o sea, Dios no se ata, porque si no, ¿cuál es el riesgo? Que estamos entendiendo que Dios se ata a ese objeto. Ese es el problema. Lo que en el fondo estamos pensando es que Dios está atado en su libertad. Dios no puede ser plenamente libre porque se ató a tu objeto. No. Esto es como los sacramentos. Los sacramentos es importante. Los sacramentos son canales de la gracia, sí. Ahora, ¿Dios da solo su gracia por los sacramentos? No. Una cosa es decir que el sacramento comunica la gracia efectivamente, porque efectivamente el sacramento es un canal de la gracia, y otra cosa es decir, Dios solamente comunica la gracia por medio de los sacramentos. No, eso no lo podemos tolerar, eso no lo podemos permitir, porque Dios dispone la gracia a las criaturas como se le antoja. Lo cual no significa que no esté realmente presente en el sacramento. Son dos cosas distintas, ¿no? Afirmar A no significa negar B, por más de que a la sociedad contemporánea le cueste. Estábamos hablando hace un ratito de la cruz de San Benito, ¿no? Cómo a veces trasladamos lo religioso al marco, si se quiere, de lo popular, o podemos decir que convertimos cruces en amuletos, ¿no? Me gusta pensarlo así. Y por ahí vamos a ir del otro lado, vamos a proponer a Agustín ir del otro lado, ¿no? Cómo a veces convertimos cuestiones populares, ¿sí?, en cuestiones por ahí religiosas, como el caso de Gauchito Gil, de Gilda. Y bueno, quiero ver cuál es su posición o cuál es su lectura a veces de estas devociones populares que surgen en el país y que son tan multitudinarias, ¿no? Bueno, lo primero que me viene a la cabeza es el respeto. La espiritualidad popular hay que entenderla en un sentido bastante amplio. Dentro de la Iglesia Católica tiene mucho desarrollo, por ejemplo la teología, el tema de la espiritualidad popular tiene muchísimo desarrollo, porque dentro de la Iglesia, sobre todo latinoamericana, si se quiere, la gran nota que Latinoamérica le aportó al mundo, al catolicismo del mundo, es la espiritualidad popular. Ahora, no hay que confundirlos tanto, no es lo mismo la peregrinación a Luján que ir a ver al Gauchito Gil, pero no porque ¿qué es lo que pasa? Como vemos mucha gente humilde, mucha gente que va, entonces pensamos que es todo lo mismo. O vemos a lo que decíamos recién, vemos a Gilda, que se la carga de como un aura alrededor, una aureola en la cabeza, exacto, y que más o menos parece la Virgen, entonces pensamos que es todo lo mismo. No, tenemos que aprender a distinguir, lo cual no significa decir esto está bien o esto está mal, no es ese juicio el que corresponde. Significa que, como decía Panigasi, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, son cosas distintas que no tenemos que mezclar, por más de que los que vayan sean los mismos, porque eso es importante. Vemos a la misma gente yendo a la peregrinación a Luján que yendo a ver al Gauchito Gil, pero que la gente sea la misma no significa que la instancia mediadora para lo divino sea la misma. Porque la Virgen de Luján propone X cosa, porque Gauchito Gil propondrá X cosa. Y esto nos lleva como al segundo momento. ¿Qué es lo que propone? Porque ahí sí hay un contenido. ¿Quién fue la persona que está detrás de esta manifestación divina, si se quiere?
a la cual es objeto, por lo menos eso podríamos decir, no manifestación divina, porque eso supondría desde Dios, vamos a decir, el objeto de la espiritualidad popular, hacia dónde se dirige esta espiritualidad del pueblo. Bueno, ¿cuál es el contenido que está detrás? ¿Qué te pide? ¿Qué te exige? Es lo mismo un ritualismo, una secta que, que el pastor o el guía de esa comunidad propone que tiene que ser el primero que hace debutar sexualmente a todos los nenes, porque esa es la cuestión religiosa detrás, o simplemente, o el Gauchito Gil, que lo que propone es que haya unidad entre los hermanos, que haya amor en la familia. Bueno, no es lo mismo. Digo, radicalmente no es lo mismo. Porque hay un terreno en el cual sí nos tenemos que poner de acuerdo, que es en los términos morales. En los debates morales sí nos tenemos que lograr poner de acuerdo, y ahí sí podemos debatir, independientemente de cómo después se exprese esta espiritualidad. Lo cual no quiere decir que estoy diciendo que es todo lo mismo, para nada. Lo que estoy diciendo es, viene alguien y te dice que va a bautizar a los chicos, ¿no? Y después uno sabe que esa gente va todos los años a ver al Gauchito Gil. O tienen el auto a la Virgen de Luján con el Gauchito Gil. Entonces, ¿qué nos sale? Nos sale, ¿no?, el europeísmo de adentro, el unitarismo de adentro, y le decimos, este no entiende nada porque está mezclando todo, porque el Gauchito Gil no es católico, bla, bla, bla. Momento. ¿Qué le propone la espiritualidad del Gauchito Gil? ¿Qué le propone? Le propone, si uno dice, no, le propone violencia. Bueno, mirá, con esta espiritualidad tuya no voy a coincidir. Y no la voy a respetar tampoco, porque me parece que no es bueno que fomentes la violencia. Ahora, ¿qué fomenta? Ahí fomenta el amor, la compasión, la unidad. Bueno, ¿cómo voy a decirte que está mal? Si evidentemente promueve buenos valores. En todo caso, lo que yo haré desde mi espiritualidad es mostrarte que esto mismo lo puedes vivir de otra forma, que yo considero que planifica verdaderamente. Pero eso no significa que yo sea el dueño de la verdad, ni que vos sí o sí te tengas que apegar a mí, o fracasás, o estás mal, o estás en la vereda contraria. No. Del otro lado de la grieta, digamos. Del otro lado de la grieta. No, ciertamente no. ¿Me voy a preguntar vos? No, pensé que iba a preguntar Cristian. No, como vos bien planteabas, ¿no? Es como muy difícil, y hay muchísima gente que sigue a estos santos populares, ¿no? Para ser santo en la iglesia, ¿es necesario que sean todos beatificados, santificados? ¿O puede haber santos que a veces hay fieles que te lo preguntan, porque hay personajes en la misma seno de la iglesia que han sido personas muy significativas, que han aportado, como vos decías, valores muy importantes, y que también son dignos por ahí, o tienen cierta devoción de algunos fieles? Por ejemplo, el padre Mujica, ¿no? Temones, que también hay una grieta en el medio del padre Mujica, pero ¿es necesario para ser santo en la iglesia que pase todo ese proceso que establece el código canónico? No. Esos son los santos que se reconocen beatificados, que se reconocen canónicamente beatificados porque el Vaticano los reconoce como tales. Exacto. Lo cual no significa decir que no hay santos. Con tranquilidad, con confianza y con devoción podemos afirmar que nuestros antepasados, que sabemos que han dedicado su vida a Dios, son santos. Yo puedo decir que mi abuela es santa. Y puedo decirlo porque la conocí, porque conocí su fe, conocí su devoción, conocí su forma de vivir, conocí su amor incondicional hacia los demás, a la oración, la devoción al Espíritu Santo, y puedo decir que es santa. Santo, recordemos quién es santo. Santos somos todos, por el bautismo todos somos santos y llamados a vivir en santidad. Si se quiere, no hay que olvidarse esto otro. Si bien estamos llamados a vivir la santidad, ya de por sí todos somos santos. Pablo le habla a las comunidades así, a los santos y santas de Corinto, a los santos y santas de tal lugar. Y uno dice, ¿a quién le está hablando? ¿A los santos de las estampitas? No, a todos los fieles, a todos los que creen. Porque santo es el que se reconoce necesitado. Es decir, santo es el que se reconoce pecador. Pecado y santidad son dos caras de la misma moneda. ¿Pero por qué? Porque pecado es el que se reconoce pecador, es el que se reconoce necesitado. Yo me reconozco pecador cuando reconozco que fallé. Si yo me mantengo en la soberbia, no me reconozco pecador. ¿Se entiende la diferencia? Yo me reconozco pecador cuando me reconozco necesitado de Dios. Es decir, cuando reconozco mi no soberbia, me reconozco como necesitado. Que es lo que hacen Adán y Eva. En el relato del mito de Adán y Eva lo que plantean es la soberbia. A Dios no lo necesito, porque el día que coma este fruto voy a ser como Dios, ¿no? Porque lo que plantea la serpiente es esto: serán como dioses. Yo quiero eso. Yo quiero no necesitar a Dios, yo quiero ser Dios.
Entonces saco a Dios del medio y me pongo yo en ese lugar. Bueno, esa es la soberbia, esa es la autosuficiencia. Y eso es todo lo contrario de Dios. Cuando yo me doy cuenta que Dios me invita a vivir un camino de amor hacia Él y hacia los hermanos, es decir, relación total y dependiente. Porque cuando entra en la dinámica de la fe cristiana, en este caso, me reconozco totalmente necesitado de relación. Yo no puedo salvarme a mí mismo en mi yoísmo absoluto. Porque entrar en la dinámica cristiana implica amor a Dios y a los hermanos. Es decir, relación absolutamente dependiente. Relación dependiente de mis hermanos, relación independiente de Dios. ¿Por qué es todo lo contrario al soberbio? Pero vos viste que hay una lectura en general de que la santidad siempre se parece algo muy lejano, ¿no? Como una cuestión muy perfeccionista, donde ninguno puede llegar. ¿Por qué pensás, cuál es tu lectura respecto por ahí a este sentimiento o a esta impresión que muchos cristianos o muchas personas tienen respecto a la santidad? Bueno, Francisco sacó hace poco, ¿no? El último documento que sacó sobre la santidad. A vivir, es una invitación a vivir la santidad. Y es muy práctico, el texto es muy práctico, son pocas paginitas, y lo que hace es esto, es directamente, no es que es un texto teológico, nada por el estilo, es decirte, che, vos qué haces durante tu día, y vas a trabajar, estás con tu familia, bueno, sé santo ahí. Dice, vas a la oficina, sé santo en la oficina. Estás con tu pareja en tu casa, sé santo con tu pareja. Estás con tus amigos, sé santo con tus amigos. Es decir, deseale el bien a los demás, hacer el bien a los demás. Es eso, ni más ni menos. Ahora, los santos que han sido beatificados, canónicamente hablando, por el Vaticano y demás, se puede probar en cierta instancia que han orientado su vida a Dios y que han tenido una conducta que podríamos llamar directamente probada, que han tenido este vínculo con Dios. Lo cual no significa que no hayan pecado, digamos, ¿no? Los únicos preservados de pecado, bueno, Jesús y María de pecado original. Ya está. Todos los demás somos pecadores y nos mandamos las nuestras. Lo que importa es que estamos llamados a vivir en santidad. Este llamado a vivir en santidad implica que tenemos que tratar de ser buenas personas, ni más ni menos. Es eso. Y hay muchísimo para hablar de santidad, de santos, y a veces por ahí la gente, hasta uno por ahí también algunas cuestiones, se hace como una ensalada conceptual de cosas de santo, y por ahí se mezclan, como bien decías, lo que tiene que ver con lo propiamente santo de la Iglesia Católica, con San la Muerte, llevándolo a un caso más extremo, con el Gauchito Gil, por ejemplo, y por ahí en el medio también uno asocia como santos a personas que por ahí uno mismo conoció, que no están canonizadas, pero por ejemplo, no sé, mi abuela, que yo considero que es santa. Uno, ¿a quién le puede rezar? ¿A quién no? De todos estos personajes celestiales que nos aparecen o no celestiales, ¿cuáles son efectivamente esos instrumentos de Dios para que uno pueda o no rezarle a esas personas? Bueno, muy buena pregunta, porque esto es un tema de debate enorme, el tema de la intercesión. Es decir, crítica que se nos suele hacer mucho a los católicos, de que ustedes le rezan a los santos y no a Dios. Bueno, el argumento, la postura es interesante, pero es una avanzada. Porque la noción de intercesión supone justamente interceder. Porque de hecho nosotros lo hacemos, y de hecho los mismos que muchas veces critican la idea de intercesión, hacen intercesión todo el tiempo. Cuando yo te pido a vos que reces por mí, porque lo estoy pasando mal, o que reces por un familiar, estás haciendo intercesión. Yo lo que te estoy pidiendo es que intercedas, es decir, que yo rezo por este familiar y te pido a vos que también reces por este familiar. Te pido que intercedas vos ante Dios. Lo mismo pasa con los santos. Lo que tienen los santos canónicamente beatificados es que tenemos la seguridad de que están con Dios. Si vos me decís recién, mi abuela santa, hecha y derecha, está ahora con Dios, y yo tengo la convicción de que está ahora con Dios, aprovechá, porque ella está en ventaja, ella está directamente con Dios, aprovechá, pedile que interceda. Pero no es que yo le pido al santo, por ejemplo, le pido a San Cayetano que San Cayetano me dé trabajo. Yo lo que le pido a San Cayetano es que interceda para que se me consiga trabajo. Pero la oración es siempre dirigida a Dios, porque de vuelta, Dios es el objeto de la bendición, Dios es el sujeto de la bendición. Es quien realiza y quien obra. Los santos son justamente intermediarios, eso quiere decir intercesión, ¿no? Interceder. Es como cuando yo te pido, che, habla con tal que no me dirige la palabra, está enojado conmigo, decirle que por lo menos me hable. Eso es interceder, eso es pedir intercesión. Bueno, en el plano de la oración pasa exactamente lo mismo. Te pido que reces por esta situación que estoy viviendo, te pido, vos por ahí no tenés nada que ver, sos un conocido, no sé qué, o ni siquiera, muchas veces hacemos oración por gente que no conocemos. Bueno, estamos haciendo oración de intercesión. Lo mismo que le estamos pidiendo a los santos.
Estamos pidiendo a los santos que intercedan ante Dios por nuestro pedido. Así que es totalmente lícito, le podemos rezar a los muertos, le podemos rezar, que intercedan por nosotros. Sí, sí.